Entonces, bueno, las clases son grabadas, son subidas a la página de Ciudad Bilingüe, por esto es mejor tener la cámara y los micrófonos desactivados, ¿sí? Para evitar inconvenientes. Bueno, vamos a participar entonces por medio del chat. Medio acá del chat, yo estoy pendiente. El día de hoy vamos a ver los sustantivos singulares y plurales. Entonces les voy a compartir el PDF. Me avisan, por favor, si lo están viendo, ¿ok? Yes, are you seeing the PDF? Singular and plural nouns. Yes or no? Yes, okay, perfect. Thank you, John. Same for you. Okay, so today's topic is going to be singular and plural nouns. Remember that nouns quiere decir sustantivos, sustantivos plurales y singulares. Vamos a ver las reglas de cómo cambiar un sustantivo a su forma plural. So, we are going to begin. Vamos a ver 6 reglas que nos van a ayudar a identificar las palabras y a cambiarlas a su forma plural. Tenemos acá la regla número 1, rule number 1. Regla número 1, rule number 1. So we have, most nouns become plural by adding s. Must noun become plural by adding s. ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de sustantivos se convierten, become es el verbo convertirse o convertir, se convierten en plural añadiendo la letra S al final, ¿ok? So, this is the general rule, esta es la regla como general, la que aplicaría para la mayoría de los casos. Tenemos entonces acá los ejemplos, boy, niño, para yo volver esta palabra plural, para yo decir niños, simplemente le agrego la S al final. Boys. The same happens with book. Lo mismo pasa con book, libro. Books, libros. We just add the S. Simplemente añadimos la letra S. Here we have desk, escritorio. Desks, escritorios. Okay? We have school, escuela, y para decir escuelas simplemente añadimos la S, schools. School, schools, ¿ok? So, we continue. Ok, bueno, esta es la primera regla donde simplemente añadimos la S, ¿sí? Solamente añadimos la S en los sustantivos. Recordemos que estamos viendo es sustantivos. Todos los ejemplos que vamos a ver acá son sustantivos, ¿ok? Now, we are going to continue with the second rule. Vamos a continuar con la regla número 2. Rule number 2. Regla número 2. En la regla número 2 tenemos nouns that end in ch, sh, x, at y s. ¿Esto qué significa? Sustantivos que terminan en ch, sh, x. Simplemente le añadimos at, que es el verbo añadir, es. Es al final. ¿Ok? So, here we have the examples. Bush. Bush quiere decir arbusto. Arbusto, esta palabra termina en sh, sh. Por lo tanto, debo aplicar la regla de añadirle es al final. Entonces, para yo decir arbustos, para yo decir arbustos, me quedaría bushes, bushes, con es al final. Y es at the end, ¿ok? Bush, bushes. Lo mismo pasa con el sustantivo box, que es caja, termina en x, por lo tanto debo añadirle es para su forma plural. So, I add boxes. Es, boxes, right? Caja, cajas. Box significa caja, ¿ok? Boxes, cajas.
Church, iglesia, church, termina en CH, CH, por lo tanto debo añadirle ES a su plural. So we have churches, churches, iglesias. Okay? Clear the rule number 2. Clara la regla número 2. Yes or no? Okay, perfect. Okay, so we are going to continue. Vamos a continuar entonces con la regla número 3. Rule number 3. Rule number 3. Regla número 3. Nouns that end in F or FE often change to VES. That is in Spanish, sustantivos que terminen en F o FE usualmente, estos usualmente cambian a change, es el verbo cambiar, usualmente cambian a VES. VES. All right, so we have here wife, wife. Tenemos la palabra esposa. Esposa termina en FE, como lo dice la regla, FE. Por lo tanto, debo cambiar a VES, debo cambiar a VES. Wives, wives. Pay attention because here, acá nos dice que cambiemos, no que añadimos, no que debemos añadir, sino que debemos cambiar. Por lo tanto, elimino FE y lo cambio por VES. ¿Ok? Esta es la regla número 3. Recordemos, palabras que terminan en F o FE. Cambian a VES. Tenemos el segundo ejemplo de wolf. Wolf quiere decir lobo. Termina en F. Termina en F. Por lo tanto, para yo decir lobos, digo wolves. Wolves. VES. ¿Ok? Clear the rule number 3. Clear. All right, perfect. So we are going to continue with the rule number 4. Vamos a continuar con la regla número 4. Son 6 reglas. Yes, there are 6 rules. Rule number 4. Some nouns change the inside spelling. Some nouns change the inside spelling. Esto significa algunos sustantivos. Some quiere decir algunos sustantivos, change, cambian su escritura interna. Inside quiere decir adentro, o en este caso interna, ¿sí? Spelling es la ortografía o la escritura. So, ¿por qué al interior de la palabra? Porque acá no tenemos cambios al final de la palabra. Al final de la palabra no vamos a añadir nada. Los cambios van en el interior de la palabra, ¿sí? Esto es lo que nos quiere decir la regla número 4. Tenemos entonces la palabra man, que es hombre, ¿sí? Para yo decir hombres, plural, yo digo men. Como podemos ver, el cambio es interno. Acá tenemos una A que voy a cambiar por una E para la forma plural. Man, men, ¿sí? Hombre, hombres. Man, men. Inside. Change. The change is in the inside. ¿Ok? El cambio es al interior de la palabra. Man, men. Tenemos otro ejemplo. Goose. Goose quiere decir ganso. Tenemos acá goose, double O. Y para decir gansos, yo digo geese. Geese, double E. Estoy haciendo un cambio interno. Doble O, los estoy cambiando por doble E. Es un cambio interno, ¿sí? Goose quiere decir ganso, singular. Goose, ganso. Geese, gansos.
And finally, we have mouse, mouse, ratón. We are going to change this into mice, ratones, mice. Acá estoy cambiando la OUS por IC en su forma plural. Mouse, ratón, mice, ratones. Mouse, mice. ¿Ok? Bueno, estas palabras de la regla número 4, hay muchos casos más, pero vamos a irlos aprendiendo poco a poco. Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios con otros ejemplos de esta regla, ¿ok? Son casos pues muy particulares. So, rule number 4. Clear the rule number 4? Okay. So now we are going to continue with the rule number 5. Vamos a continuar entonces con la regla número 5. Rule number 5. So now, rule number 5. Nouns that end in a consonant letter and Y, drop the Y and add IES. That is in Spanish, sustantivos que terminen en una letra consonante, una consonante y una Y, ¿sí? Que terminen en consonante Y. Drop quiere decir soltar, en este caso eliminan, se elimina la Y y se añade IES. Vamos a ver los ejemplos para que nos quede más clara esta regla. Tenemos la palabra sky, el sustantivo noun sky, sustantivo sky, que quiere decir cielo. La palabra sky termina en Y, ¿sí? Termina en Y, y antes de la Y hay una consonante, Por lo tanto, debo eliminar la Y para hacer su forma plural y voy a añadir IES. Así, la palabra cielos, cielos plural, nos quedaría de esta manera. Skies, skies. Sky, cielo, skies, cielos. ¿Sí? Nos quedaría de esta manera. Lo mismo pasa con papi, que es cachorro, termina en Y, antes de la Y hay una consonante, por lo tanto aplico la regla número 5 que me dice elimine la Y y añada IES para su plural. Entonces la palabra cachorros, plural, cachorros, nos quedaría puppies, puppies, ¿ok? Puppy, puppies, cachorros. Now, ahora tenemos un caso distinto con estas dos palabras. Voy a utilizar el color azulito para que las diferenciemos. ¿Qué pasa con estas palabras? ¿Qué pasa con estos sustantivos? Terminan en Y, ¿sí? Terminan en Y. Pero antes de esta Y hay una vocal. Hay una vocal. No hay consonante como en el caso de Sky. Ahí es vocal. Por lo tanto, yo no puedo aplicar la regla número 5. No la puedo aplicar en este caso de acá, en estos dos casos. No la puedo aplicar. Debo aplicar la regla número 1. Rule number 1. ¿Qué nos dice? Simplemente que debemos añadir la S al final, ¿sí? Para hacer el plural. Entonces tenemos donkey, donkey, que quiere decir burro, donkey. Para decir burros, donkeys, donkeys. Añadimos la S. Donkey, donkeys. Key, que quiere decir llave, key. Para decir llaves, simplemente decimos keys. Keys. ¿Ok? Esta sería la regla número 5, explicada desde los ejemplos como tal, que llevan consonante, y
las palabras o los sustantivos que no llevan consonante antes de la Y. Clear the rule number 5. Clara la regla número 5. Ok, remember these are rule 5. Las que están en rojito son, están con la regla número 5 y las que están con azul con la regla número 1. ¿Sí? Ok, so I'm going to continue. Voy a continuar con la última regla, que es la regla number, yes, Egle, I'm going to talk about that. The ones that don't change. So, rule number 6. Rule number 6. We have some nouns that do not change. En la regla número 6 tenemos, subir acá un poquito, tenemos las palabras o los sustantivos que no cambian. So look at this. Some nouns do not change when making them plural. Some nouns do not change when making them plural. ¿Ok? Hay algunas palabras que no cambian al ser plurales. No cambian al ser plurales. Esto significa algunas palabras do not change, no cambian, cuando se hacen plurales. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir la regla número 6. Tenemos entonces wheat, esto es trigo. Si yo quiero decir trigos en su forma plural, wheat, no cambia, no cambia. They don't change. Deer, que quiere decir siervo. Si yo quiero decir siervos, deer, no cambia, ¿ok? That is not change. Fish, que quiere decir pez o peces. Perdón, pez. Para decir peces, yo digo fish, igual. Bueno, recordemos que fish también puede ser pescado, ¿sí? Pez o pescado. So here, pez o pescado, peces o pescados. Yes? Fish, fish. They don't change, no cambian. Y tenemos corn, que es maíz. Maíces, corn. Yes? Estas palabras en su forma singular siguen siendo iguales en su forma plural. These words in the singular form are equal in the plural form. Bueno, me preguntaba Marcela de la palabra desk. La palabra desk, escritorio, ¿sí? Simplemente le añadimos una S. Recuerda que la regla de la consonante y vocal es después de la palabra, de la letra, perdón, Y, ¿sí? Es de la letra Y. Que vamos a tomar en cuenta la consonante o la vocal que va antes de la Y. En este caso, desk no sigue la regla de la consonante o vocal. Okay? You are welcome. All right. So, clear the 6 rules? Yes? Do you have questions? Well, in this rule number 6, en esta regla número 6, vamos a ver muchos más ejemplos. Check. Yes? Repeat, please. Regla número 6. Yo no te escucho muy bien. I cannot hear you. ¿Puedes repetir, por favor, las palabras de la regla número 6? Okay, yes, no problem. So, rule number 6. Rule number 6. We have wheat, deer, fish, corn, wheat, trigo, deer, ciervo, fish, pez o pescado, corn, maíz. ¿Ok? Yes, teacher. Thank you. All right, you're welcome. Okay, so we are going to continue with the review. Vamos a continuar acá con entonces un pequeño repaso de todas las reglas, ¿sí? Antes de empezar a hacer los ejercicios. We have review, recordemos, repaso, review.
Number 1, most nouns become plural by adding s. Most nouns become plural by adding s. ¿Esto qué significa? La mayoría de sustantivos se convierten en plural añadiendo s. ¿Ok? Tenemos el ejemplo acá de taza, cup, taza. Si yo quiero decir tazas, simplemente le agrego una S. Cups, cups. Esto pasa en la mayoría de casos, ¿sí? La mayoría de sustantivos. Cup, cups. Taza, tazas. Number 2, nouns that end in ch, sh, x, at, es. Los sustantivos que terminan en ch, sh, x, se les debe añadir es. ¿Ok? Es. So, here we have dish, plato, dish, termina en sh. Por lo tanto, debo añadirle es en su forma plural. Dishes, dishes, dishes. Plato, platos. Dish, dishes. Number 3, nouns that end in f or fe often change to ves. What is this in Spanish? Sustantivos que terminan en f o fe, usualmente, recordemos que often, usualmente, change to ves, cambian a ves. Tenemos entonces knife, cuchillo, knife. Si yo quiero decir knives, perdón, si yo quiero decir cuchillos, knives. Pero recuerden que acá debo eliminar la F y la E en este caso y cambiarlo por VES. Acá lo debo eliminar y cambiar, ¿sí? Cambiar. Knife, knives. Cuchillo, cuchillos. ¿Por qué? Termina en FE. Estamos acá utilizando la regla. We continue. Number 4. Some nouns, algunos sustantivos, change the inside spelling. Some nouns change the inside spelling. What is this? Algunos sustantivos cambian, recordemos, este es el verbo cambiar, change. The inside spelling, escritura interna, inside spelling. ¿Ok? Entonces tenemos el ejemplo de woman, woman. Esto quiere decir mujer, una mujer. Esta O se pronuncia como una U. Woman. Eso quiere decir una sola mujer. Si yo ya quiero decir mujeres, mujeres en plural, yo digo women, women. Esta O suena como una I. Ponerla por acá, ¿será que? Suena como una I, ¿ok? Women, women, mujeres. Y podemos ver que hay un cambio interno de la A por la E. Esto es lo que nos quiere decir la regla número 4. Woman, una sola mujer. Women, mujeres en plural. Rule number 5. Nouns that end in consonant letter and Y, drop the Y and add IES. What is this in Spanish? Sustantivos que terminan en letra consonante y, ¿sí? Drop, vamos a eliminar la Y, drop the Y, y vamos a añadir IES. Añadir IES. Tenemos entonces, poner acá un poquito más grande, tenemos fly. El ejemplo de fly. Fly significa mosca, mosca. La palabra fly termina en Y y antes de esta Y hay una consonante, por lo tanto yo aplico la regla de la IES. Entonces, ¿qué debo hacer? Elimino la Y
y añado IES. Yes. So, we have fly, mosca, flies, moscas. Fly, mosca, flies, moscas. Ahora, diferente es el caso de monkey, que quiere decir mono. ¿Por qué? Porque termina en Y, pero antes ahí es una vocal, vowel, ¿sí? No puedo utilizar la regla 5. Debo utilizar la regla número 1, rule number 1, que nos dice que simplemente le debemos añadir la S al final de la palabra para hacerla plural. Entonces, monkey, mono, nos quedaría monkeys, con S al final, monkeys. Monkey, monkeys. And finally, we have the, let's say, the words that don't change. Some nouns, algunos sustantivos, some nouns, do not change, no cambian, when making them plural, cuando los hacemos plurales. ¿Okay? Cuando los hacemos plurales, no cambian. Tenemos el caso de cotton, algodón, y si queremos decir algodones, cotton. It is the same. Es lo mismo, ¿sí? No cambian. La regla número 6 me dice que hay unos sustantivos que no cambian su forma singular para su forma plural. Son lo mismo. Cotton, cotton. Okay, questions until here? Questions about the rules? Preguntas acerca de las reglas. Ya vamos a hacer algunos ejercicios para ir poniendo en práctica la teoría y pues ir aprendiendo un poquito más de este tema. I don't know, Egle. I guess you have to search in the schedule. You click on English classes, and then you look for the for English, advanced English. I don't know if there is a group. I guess there is a group with a native teacher, but I don't know the schedule. Yes. Okay. Bueno. No, en la regla número 6 no hay una regla como tal que nos diga que termina en o en, entonces no cambia, no, son unas palabras en específico. Vamos a irlas aprendiendo poco a poco, pero no hay una regla que te diga cuáles son las palabras que no cambian. No hay una regla como tal. Ok, you're welcome. Bueno, vamos entonces a continuar con los ejercicios. We have mouse, mice, remember. Ratón, ratones, mouse, mice. Fly, mosca, flies, moscas. Pen, lápiz, lapicero, perdón, lapicero. Pens, lapiceros. Flash, destello. Flashes, destellos. Rice, arroz. Rice, arroces. Acá tenemos otro caso de los sustantivos que no cambian, ¿sí? Rice, rice. Life, vida. Lives, vidas. Bueno, estas acá ya estaban hechas, ahora vamos entonces a hacer el ejercicio siguiente. Look over here. We are going to read the statement. Exercises. Write the plural form of the nouns. Write the plural form of the nouns. That is, escribe, write es el verbo escribir, escribe la forma plural, the plural form of the nouns, de los sustantivos. Recordemos, nouns, sustantivos. So we have, number 1, map, map, mapa. Vamos a volverlo plural, simplemente decimos maps, mapas. Watch, watch es reloj, termina en CH. Pay attention because that ends in CH. Por lo tanto, debo cambiar a watches, watches, relojes. Number 3, city, city, termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Por lo tanto, debo cambiar city.
cities. Me quedaría así. City, ciudad, cities, ciudades. Number 4, dictionary. Dictionary. That ends in Y. Recordemos que la letra Y en inglés se dice Y. Y. Okay? Dictionary ends in Y. Before Y there is a consonant. There is a consonant. So I have to say dictionaries. Dictionaries. Very good. Number 5. Well, number 5 it is a special word. La número 5 es un caso particular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo digo una persona, person, person, persona, una. Pero si yo voy a decir personas en plural, I have to say people. People. Personas, people. ¿Okay? Posiblemente se vayan a encontrar con la palabra persons. ¿Sí? Esto hace referencia a un grupo específico, de personas. La palabra persons no es incorrecta, pero hay que saberla utilizar y en qué contextos. En este caso, debemos aprender la regla como tal, que es person, una sola persona. People, dos o más personas. ¿Sí? People, personas. Person, una sola persona. Esta es como la regla como tal. All right. So we continue with number 6, boy. The plural is boys. Y lo mismo pasa con la número 7. Number 7. So, child, child, quiere decir niño, niño, un solo niño. Si yo voy a decir niños, niños, yo digo children, 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 ¿sí? La palabra child no existe. Child, esto sí no existe. No existe. ¿Ok? It's wrong. ¿Ok? We say children. Child, solo niño, un solo niño. Children, niños. ¿Ok? When can we use persons? Let's say that you are speaking about, or you are talking about a group, a specific group of people. Está hablando de un grupo específico de personas, entonces después de que ya los nombraste, so after you name them, you can use the word persons. Yes, that is for Egle. Egle me está preguntando que cuándo se puede usar la palabra persons. So when you have already named that group, then you can use the word persons. Yes. But it is, in most of the cases, it is wrong to say persons, yes? It is better to use the word people. Es mejor utilizar people, people. All right, you are welcome. Bueno, vamos a continuar entonces la número 8. Class, clase. Para decir clases, es muy sencillo, simplemente digo clases, clases. Yes. Shelf, shelf quiere decir estante. Termina en F. Por lo tanto, su plural sería shelves, shelves. Yes. Very good, Egle, very good, Carolina, Luz, shelves. Estantes. Mouse. Mouse, ratón. Ratones, yes, very good, Egle, Luz, and Natalia. Mice, mice, ratones. Woman, woman, recordemos que acá la O suena como una U. Woman. Yes, woman. And the plural of woman is, very good, Carolina, Natalia, women. Women. Acá la O suena como una I. Suena como una I. Okay, remember that. Women. Student. Very good, very easy, students. Box, box quiere decir caja, termina en X. Pay attention because that ends in X. So we say boxes, boxes.
Very good. And finally, match. Match quiere decir partido. Partido. Match. That ends in CH. Termina en CH. Por lo tanto, debo utilizar la regla que me dice que debo añadir ES. Matches. Matches. All right. Do you have questions or doubts about this exercise, about the words? ¿Dudas o preguntas acerca de este ejercicio en específico? Questions or doubts? Hi, Hernan. No, the classes are not yet on the web page. Las clases aún no están en la página web porque la página como que no soportaba todo el peso de los videos, ¿sí? Entonces están en arreglos para que se puedan subir. Los videos siempre son de 1 hora y son muchísimos porque son muchas clases. Entonces están como en ese proceso, ¿sí? Todos los videos están guardaditos, yo siempre los guardo, pero falta que se suban a la página. Vamos entonces a esperar un poco más para que se puedan subir, ¿ok? All right, so we are going to continue with the other exercise. Vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio ya es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque las palabras están divididas por su regla gramatical. Acá todas siguen una misma regla. O sea, la columna número 1 sigue una regla, columna número 2 sigue otra regla, la 3 otra y la 4 otra. Yes? So this exercise is easier because the words are classified by the rules. Yes? So column number 1, that is rule number 5. Let's say number 1. Column number 2, rule number 3. Yes? So they follow a rule. Ellas siguen una regla. Bueno, entonces vamos a cuadrar acá un poco la pantalla. La idea es que se vean las... Ok. Vamos a bajar un poquito más. Chicos, ¿ahí está bien o se ve? Ay, no, me tocaba subir un poquito. It is good. ¿Alcanzamos a leer las palabras ahí? Yes. Ahí no alcanzamos. La ponemos más grandecita. Ok, no problem. Bueno, vamos a ponerla entonces más grandecita. Bueno, vamos a empezar con las primeras 8. Las primeras 8 palabras, los primeros 8 sustantivos de la columna número 1. ¿Ok? Yes, it's because we put the zoom. Al poner el zoom no se va a ver tan nítido. Pero entonces, bueno, no importa. Vamos a acá intentar hacerle. Bueno, cada columna tiene una regla, ¿sí? Entonces es muy fácil hacer o aplicarle la regla a las palabras. Number 1, that says, add s to make the plural form. Esto significa añada la s para hacer la forma plural. Ok, so add s to make the plural form. Esto quiere decir que todas las palabras de la columna número 1, para hacerlas plurales, simplemente debo añadir la s al final. Entonces es muy fácil, a piece of cake. So, number 1, snake, snakes. Snake quiere decir serpientes, snakes, serpientes, yes. Number 2, pencil, lápiz, pencils, lápices, sorry, lápices. Chair, number 3, chair, quiere decir silla. Entonces, para decir sillas, chairs, chairs. Number 4, bag, quiere decir maleta. Para decir maletas, bags. Number 5, house.
casa. Para decir casas, we say houses. Yes. Number 6, spoon, cuchara. Para decir cucharas, spoons. Spoons, cucharas. Number 7, plate, plato. Para decir platos, plates. Plates. Number 8, tiger. Tigre, para decir tigres, simplemente añado la S. Tigers. Tigers. Okay, we are going to go down. Vamos a bajar un poco más y vamos en la número 8. Number 9. Paper. Papel. Papeles. Papers. Marker. Marker. Marcador. Para decir marcadores, we say markers. Markers. Pear. Quiere decir pera. Pear. Para decir peras, simplemente añado la S. Pears. Pears. Number 12, ant, hormiga, ant. Para decir hormigas, we say ants. Yes. So, questions about the words of the first column. Preguntas acerca de esta primera columna. All right, very easy. We just have to add the S. Es muy fácil, simplemente teníamos que añadirle la S al final. Están divididas por reglas, ¿sí? Las palabras. Bueno, vamos a continuar entonces con la columna número 2. La columna número 2 dice lo siguiente. Add s, añada es, to the nouns, a los sustantivos that ends with s, ss, x, ch, sh, o. Bueno, atención porque acá ya nos están dando una regla adicional. Añada es, ¿sí? Añada es. A los sustantivos de nouns that end with, que terminan en s, ss, x, ch, sh y la nueva regla o. Las palabras que terminen en o, para su plural, se añade es. ¿Ok? Se añade es. Entonces vamos a hacer los ejercicios de acá. Number 1, glass. Glass quiere decir vidrio. Termina en ss. Por lo tanto, debo añadir glasses. Vidrios. Glasses. Dress. Dress quiere decir vestido. ¿Cómo quedaría en su forma plural? Siguiendo la regla. Very good, Carolina. Dresses. Dresses. Box, caja. Termina en X. La regla me dice, añada S para volverla plural. Box, boxes. Number 3, bench. Bench quiere decir un banco, una banca para sentarse, ¿sí? Una banca para sentarse. Para poner esta palabra en plural, simplemente digo benches. Benches. Toothbrush. Toothbrush. Esto significa cepillo de dientes. Termina en SH. Por lo tanto, para volverla plural, yo digo toothbrushes. Toothbrushes. Cepillos de dientes. Toothbrushes. Tomato. Tomato. ¿Cómo quedaría tomato en plural? Very good, Manuela. Very good, John. Tomatoes. Tomatoes. Recordemos una nueva regla, cuando los sustantivos terminen en o, sustantivos, atención, sustantivos, que terminen en o, se les añade es al final, para su plural. Church. Church. Iglesia. Very good, Marcela. Churches. Iglesias. Churches. Fox. Number 8. Fox. Que quiere decir zorro. Para su forma plural, añadimos es. Foxes. Okay, I'm going to repeat the words
Voy a repetir entonces las palabras glass, glasses, dress, dresses, box, boxes, bench, benches, toothbrush, toothbrushes, tomato, tomatoes, church, churches, fox, foxes. Okay, we are going to continue with the other ones with number 9, 10, and 11. Number 9, dish, plato, dish. What is the plural form of dish? Very good, Manuela. Dishes. Bush. Arbusto. Bush. What is the plural form of bush? Very good, Jessica. Bushes. Bushes. Arbustos. Princess. Princess. Princesa. What is the plural form? Princesses. 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 Okay, princesses. So, dish, dishes, bush, bushes, princess, princesses. All right, we are going to continue with the other column. Vamos a continuar con la siguiente columna. Vamos a leer la explicación. For the noun that ends with Y, change Y to I, then add ES. So, IES. Esta regla es muy sencilla. Eran las palabras que terminan en Y, pero que antes va una consonante. Yes. Consonant más Y. Esto se cambiaría para la forma plural a IES. IES. ¿Ok? Consonant plus Y, we change that into IES in the plural form. Entonces, tenemos acá los ejercicios. Number 1, baby. Baby termina en Y. Antes de la Y hay una consonante, entonces puedo aplicar la regla de babies. Babies, bebés. Number 2, country. Country quiere decir país, termina en Y. Antes de la Y va una consonante, por lo tanto, puedo aplicar la regla y decir countries. Countries, países. Bunny, bunny, conejo, bunny. Very good. Bunnies, conejos, bunnies. City, city, ciudad. What is the plural form of city? Very good, Manuela, Marcela. Cities, cities. Candy, dulce, candy. What is the plural form? Very good, Nara, Jessica, Manuela. Candies. What is the plural form of berry? Berry. Berry es una fruta, es una baya. Baya. So, berries. Berries, bayas. Cherry, 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 cereza. What is the plural form? Very good. Juan Diego and John. Cherries. Cherries. Nanny. Nanny quiere decir niñera. What is the plural form? Nannies. Very good. Nannies. Okay, I'm going to erase this to continue, but before that, I'm going to repeat them. So, baby, babies, country, countries, bunny, bunnies, city, cities, candy, candies, berry, berries, cherry, cherries, nanny, nannies, and we continue. Number 9, lady, chica, lady. Very good, Jessica. So we say ladies. Chicas, ladies. Number 10, factory. Factory. Esto es fábrica. Very good. Factories. Fábricas. Pony. Pony. We say ponies. And we have here guppy. What is the plural form of this one?
Esto es un tipo de pescado. Se llama esqueolomina, tipo de pescado. Guppy. Su forma plural sería guppies. Guppies. De un tipo de pez, un pescado, no sé muy bien. Guppy, guppies. Ok. We continue with the last one. Vamos a continuar entonces con la última regla, que nos dice, bueno, voy a poner la explicación más bien acá abajito. Esto es muy sencillo. Ay, bueno, no tengo tanto espacio. Vamos a leer entonces la explicación. For the noun that ends with F, FE, change F or FE to V, then add ES, VES. Esto es muy sencillo. Para las palabras que terminaban en F o FE, esto pasaba en su forma plural a ser VES, ¿ok? Pasaba a ser VES, las palabras, los sustantivos. Entonces tenemos life, vida, lives, vidas. Leaf, esto es una hoja. Para decir hojas yo digo leaves. Loaf quiere decir una masa de pan. Para decir masas de pan, very good, Manuela. So we say loaves, loaves. Wife, esposa, termina en FE. Para decir esposas, wives. Knife, knife, cuchillo. Para decir cuchillos, we say knives. Knives. Very good, Jessica. Number 6, calf. Esto significa ternero. Calf. Para decir ternero, we say calves. Calves. We continue. Number 7, half significa mitad. Mitad. Para decir mitades, decimos halves. Halves. And finally, elf. Elf, esto significa elfo o duende. Para decir elfos o duendes, yo digo elves. Elves. Okay, students, thank you very much. We have finished today's class. See you tomorrow at 2 p.m. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Mañana, tomorrow, Friday. Entonces, mañana a las 2 de la tarde. Thank you very much. If you have doubts, tomorrow I will answer them. Si tienen dudas o preguntas, mañana vamos a seguir con este tema, ¿sí? Thank you very much. Goodbye. Take care.